seguimos en directo en 19 horas, el informativo de análisis del 19 2.0. Son las 7:32 si nos están ustedes viendo en directo en este lunes 12 de marzo. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de sindicalismo y de huelga general, que es la que han convocado comisiones y UGT para el próximo 29 de marzo. Para hablar de ello, además de Álvaro Nuño, que se queda con nosotros en esta entrevista y en esta charla, hemos invitado a José María Rey Campano, el secretario provincial de Comisiones Obreras, que es la primera vez que viene a esta nueva etapa del 19 2.0. Bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Lo primero que quería pedirte, José María, es que viéramos la noticia, la crónica de lo que fue la manifestación del pasado domingo en Guadalajara. La vemos. Muy bien. Alrededor de 1 millar de personas acudieron este domingo a la llamada de los sindicatos, comisiones obreras y UGT para mostrar su desacuerdo con la reforma laboral aprobada por el gobierno. Una concentración que sirvió para tomar la temperatura de cara a la huelga general que los sindicatos mayoritarios convocaron para el próximo 29 de marzo. Los secretarios provinciales de Comisiones Obreras y UGT, José María Rey y David Pinillo respectivamente, explicaron ante los medios la necesidad de sublevarse ante dicha reforma. Pinillos afirmó que era justo y necesario salir a la calle para decir no a la reforma laboral, a la que calificó de intolerable, pidió una rectificación al gobierno y diferenció la huelga general del día 29 del último paro general bajo el gobierno del PSOE. No va a ser una huelga general en las mismas circunstancias que la que tuvimos hace escasamente un par de años, porque si grave era entonces aquella reforma laboral que nos impusieron y evidentemente respondimos con una huelga general, mucho más grave es esta reforma laboral y vamos a responder con más contundencia si cabe, porque entendemos que las ciudadanas y los ciudadanos de este país se juegan mucho. Nos jugamos prácticamente el cruzar la estrecha línea divisoria que va del trabajo precario, que ya lo tenían y lo tienen muchos, del desempleo precario, que lo tenían y lo tienen muchos, a la esclavitud, que es a lo que nos aboca esta reforma laboral, y al que el hecho de los millones de desempleados de este país sean catalogados, judicializados prácticamente como si de delincuentes se trataran, obligándoles a realizar determinados servicios de voluntariado. Por su parte, José María Rey apuntó que ha sido el Partido Popular el que ha generado un conflicto social con la reforma y que los trabajadores tienen derecho a movilizarse. Es un derecho que nos asiste a los trabajadores y a los sindicatos, un derecho democrático y un derecho constitucional el convocar movilizaciones y el convocar huelga general ante la que ha sido la mayor agresión en la democracia contra los derechos de todos y todas las ciudadanas de este país. Por eso, el Partido Popular no puede utilizar cualquier medio para descalificar algo que es un derecho de todos y cada uno de nosotros. Y el Partido Popular está rozando el límite de lo que es la línea divisoria entre lo democrático y lo que era preconstitucional a la hora de criticar, de criminalizar y de cargar contra todos y cada uno de nosotros, que no dejamos de ser trabajadores en este país, afiliados o no afiliados a los sindicatos. Asimismo, hizo un llamamiento a la población para que salga a la calle. Vamos a doblegar esfuerzos para llamar a la gente que tienen un deber en estos días, en estos 19 días, es salir a la calle, protestar, conocer, introducir en sus tertulias algo que va a resultar tan agresivo para ellos y que nuestros hijos no nos van a perdonar el que no hayamos luchado por dejarles una legislación laboral como mínimo como la que tenemos hasta ahora. No podemos permitir retrotraernos 30 años atrás a niveles en los que no se habían conocido. El secretario provincial de UGT reconoció que algunos manifestantes podrían no haber acudido a la cita de este domingo, sabedores de que el próximo 29 de marzo ya existe una convocatoria de huelga general. Somos conscientes también de que probablemente esa convocatoria previa a la jornada de huelga general haya podido provocar que hoy, también parte de la ciudadanía de Guadalajara, de las trabajadoras y trabajadores de esta provincia, que hace 15 días nos acompañaban en una mañana similar, se hayan retraído un poco de participar a la espera de lo que será el día 29, pero tampoco nos queremos hacer trampa al solitario y evidentemente nos queda por delante mucho y nos queda informar en el día a día, informar en los centros de trabajo, informar en cualquier esquina, en cualquier bar, en cualquier comercio, de la importancia de rechazar esta reforma laboral que trunca todo lo que hemos conocido en cuanto a las relaciones laborales, entendemos, en la etapa democrática de este país. La manifestación partió del Infantado pocos minutos después de las 12 y concluyó a las puertas de la subdelegación del Gobierno.
Bueno, pues esto es lo que dio de sí la manifestación del domingo. ¿Usted está contento con la respuesta que hubo? Sí, yo creo que, bueno, hemos tenido en este último mes 3 manifestaciones. Una que se convocó en un principio el día 19 de febrero, yo creo que fue una de las mayores manifestaciones que se han conocido en Guadalajara en mucho tiempo, yo creo que de las más grandes en cuanto a asuntos laborales de los que tratar. Posteriormente hubo, a finales de mes, lo de la huelga general del sector público de la Junta, con una manifestación, yo creo que por la tarde, muy importante. Y esta manifestación, yo creo que incluso el trato de los escasos medios de comunicación que nos van quedando, por eso es una alegría el que Canal 19 vuelva a emitir y estar en antena para los ciudadanos. Yo creo que esa es una ventana de libertad más en Guadalajara que hace falta. Yo creo que el tratamiento ha sido correcto, yo creo que hablar de más de 2.000 personas en Guadalajara un domingo por la mañana es hablar de una gran manifestación. Bueno, pues en un día muy significativo como fue el 11M y que tanto se cargaron las tintas dirigentes del Partido Popular de intentar ligar una cuestión con otra, y yo creo que los trabajadores estaban en su derecho de manifestarse y que era perfectamente compatible con rendir homenaje a las víctimas. ¿Cuál es su pálpito de cara a la huelga general? ¿Será más o menos seguida que la de hace 2 años? Yo creo que la industria va a ser más. La industria de Guadalajara, por suerte todavía nos queda alguna empresa con más de 250 trabajadores. Las asambleas que se están celebrando, en las que yo estoy participando y en las que están participando los compañeros sindicalistas, hay una interiorización de la reforma importante. Yo creo que está calando el daño que esta reforma hace a la gente que está trabajando. Creo que nos falta dar una vuelta de tuerca a lo que significa la sociedad en general relativa, bueno, pues a esas pymes, ¿no? En el sentido de donde hay 1 o 2 trabajadores, porque hay que recordar que en Guadalajara hay un 35% de eventuales y eso es muy complicado, la situación de paro es muy difícil. Creo que también tenemos que llegar a todas las empresas que hay en crisis, que han suspendido pagos, que ahora sus trabajadores están en el paro. Recordemos que en Guadalajara hay más de 24.000 personas en el paro, de ellas hay 10.000 que no cobran, y que esta reforma también les incide de una manera negativa, ¿no? Prima los que cobran el paro por encima de los que no cobran. Yo creo que si somos capaces en estos días, en las asambleas, en los actos, en todo aquello que vamos a hacer, en la difusión de la propaganda, llegar a la ciudadanía, la huelga general del 29 de marzo estará en los mismos niveles superiores que el 29 de septiembre, que aquí, de hecho, en Guadalajara, yo creo que fue de las capitales provinciales de la región en que la participación, aparte del comportamiento y el civismo de los trabajadores y de los piquetes, de las fuerzas del orden, en su día yo creo que fue ejemplar, y esperemos que se repita más o menos en los mismos niveles y en los mismos parámetros. ¿Tienen, sinceramente, alguna esperanza de que por más seguida que sea la huelga, ya, por cierto, las huelgas generales, ya las últimas, se viene detectando eso que decía de la industria, mucho más seguidas en la industria que en otros sectores, por situación tradicional, pero digo, ¿tienen alguna esperanza de, con una legislatura recién comenzada, con un montón de millones de parados necesitando trabajar y desesperados, hacer cambiar al gobierno de postura? Quiero decir, está en una situación de respaldo popular, el gobierno muy grande, acaba de ser elegido y parece difícil doblegar una reforma que se toma tan al inicio de la legislatura, ¿no? Es un buen amigo mío esta mañana, tomando un café con él, me hacía esta misma reflexión, ¿no? En esa situación. Quizás porque a lo mejor me escuchó decir en parte en mi intervención en la subdelegación del gobierno al final de la manifestación que esta huelga tenía un profundo calado político y de cambio social, ¿no? Entonces yo le decía que algún día, yo creo que bueno, dentro de unos cuantos años, esta fecha se recordará no como el día que conseguimos cambiar la voluntad del gobierno del Partido Popular, pero sí uno de los días que se inició una pelea por sacar del gobierno al Partido Popular y generar la conciencia en la gente de que el nuevo modelo de cambio social hay que pactarlo, dialogarlo y no se puede imponer. Los cambios sociales no se pueden imponer desde el absolutismo de quien tiene el poder en todas las instituciones. Álvaro, ¿tú qué percepción tienes hacia la huelga?
Yo creo que, con lo que decía José María Rey, yo creo que se está volviendo al discurso de la transición, ¿no? Realmente se está planteando tanto desde los sindicatos como desde la patronal y la derecha política el que esta huelga lo que realmente es una medir fuerzas entre la fuerza del capital y la fuerza del trabajo. Es decir, todos los cambios que ahora mismo se están haciendo, los cambios sociológicos que ha habido en esta última década y los cambios políticos y los cambios económicos que ha habido en estos últimos años han quizá relegado un poco el papel de los sindicatos. Todos nos ocupamos más de la crisis, de lo que nos pasa a uno mismo y entonces parece ser que eso lo decía incluso yo creo que David Pinillos y usted también cuando hablaba de perder estos últimos 30 años, ¿no? Estamos volviendo a realmente una postura de trinchera entre a ver quién tiene más fuerza, si la fuerza del trabajo de los trabajadores o la fuerza de la patronal y de los poderes económicos. Claro, yo no sé si estamos volviendo a esa situación, pero sí que hay un cambio, hay un conflicto social que se genera y un cambio que plantea el gobierno del Partido Popular, porque la reforma tiene un componente ideológico importantísimo. Es decir, en las normas en las que nos dotamos en la democracia, con el Estatuto de los Trabajadores y tal, eran unas normas que dotaban de equilibrio, que forzaba al acuerdo y al consenso y al diálogo entre los representantes de los trabajadores, delegados sindicales, sindicatos representados en las empresas, y los empresarios, ¿no? Y ahora le damos una vuelta de tuerca, pero un giro de 360 grados para volver, parece como al principio, pero al revés. Le damos toda la vuelta. ¿Y qué supone? Es que hay discrecionalidad del empresario para acometer todas las decisiones y reformas que pone encima de la mesa. Claro, cuando individualizamos lo que es la negociación colectiva, individualizamos todo lo que significa o todo lo que antes teníamos colectivizado, de alguna manera es cambiar, es invertir los valores. Por lo tanto, claro, ¿eso qué significa? Eso significa, claro, una pelea entre quienes representan a esos trabajadores y quienes están imponiendo que no tengan representantes a esos trabajadores. Eso es con la connivencia de la patronal. El Partido Popular se ha doblegado pues, a lo más rancio de la patronal para redactar una reforma que quita todos esos principios de equilibrio. Por eso decimos que es desequilibrada, porque no fuerza la negociación, porque impone que una parte pueda imponerse sobre la otra. Y eso fueron normas que en la democracia nos dotamos en el diálogo y bueno, en la negociación, y de ahí salió el Estatuto de los Trabajadores. Hubo una pregunta en una asamblea, fue muy al principio, cuando decía un trabajador, claro, todo esto que nos dices y tal, que con 9 días nos pueden despedir, que si hay 6 meses que nos pueden bajar el salario, que nos pueden cambiar, todas esas cosas. Dice, pero siempre nos quedará el Estatuto de los Trabajadores. No, es que la reforma es cambiar el Estatuto de los Trabajadores. Del Estatuto solo queda la primera página, Estatuto de los Trabajadores. De lo que hay dentro, de lo que hay en los siguientes artículos, eso le han dado la vuelta completamente. Usted sabe que en la calle está muy extendida la siguiente opinión, es estos de los sindicatos. Hemos llegado a 5 millones y lo que vendrá de parados y han estado muy callados mientras gobernaba los suyos, mientras gobernaba la izquierda. ¿Es cierta o es falsa esa percepción? Yo eso les he contestado. ¿Sabe que esto está en la calle? Sí, lo sé. Es decir, nosotros no tenemos los mismos medios y la misma capacidad mediática. Yo recuerdo la huelga por excelencia del año 88 y la huelga se ganó... El 14D. El 14D, cuando la televisión se hizo negro a las 12 de la noche. Ahora había la 1 y la 2. Ahora hay, no sé si en mi casa coge 47 y eso sin tener parabólicas y sin tener ninguna historia de esa. Eso es imposible, ¿no? Además yo creo que se ha ido fragmentando tanto y se ha generado tal poder mediático al servicio del poder que está desvirtuando un poco la libertad de expresión en algunos ámbitos. Por eso yo hablaba de estas gotas que surgen de libertad en los ámbitos como aquí, ¿no? Pero el Partido Popular utilizó el paro para conseguir el poder. Lo utilizó la crisis, el paro y demás, era el responsable para conseguir el poder. Y ahora está utilizando a los parados de rehenes para seguir manteniéndose en el poder y a toda costa justificar que cualquier medida que ponga encima de la mesa está bien. Claro, ante esa situación dices, y no hicimos, hombre, yo le recordaría, pero por decir algunas, por ejemplo, yo he llegado a subir hasta aquí, en manifestación, pues cuando se iba a deslocalizar CAMI, por ejemplo,
con manifestaciones, ni que decir tiene las tropecientas mil manifestaciones de los compañeros de Abicu o de los compañeros de Progalsa o Carrie, bueno, de Lubata, huelga para poner convenios encima de la mesa, las multitudes de concentraciones para negociar el convenio de industria y los compañeros todavía de industria sin convenio. Es decir, que han sido tantas y tantas, ni que decir tiene las huelgas de los funcionarios, las manifestaciones, los recortes. Hemos tenido, yo he visto allí a sindicatos con banderas verdes en la puerta de la subdelegación del gobierno, Zapatero dimisión, que ahora por cierto pues en la última huelga no estaban, por ejemplo. Al final están representando a una serie de trabajadores. Por lo tanto, esa situación hay que tener un cierto cuidado. Es decir, creo que los sindicatos convocamos, creo que las reformas laborales todas han sido contestadas con una huelga general, pero aquí no estamos hablando de que esta reforma laboral, el objetivo final sea la huelga general. Por eso decía al principio que algún día será recordado como uno de los días que, porque ellos van a poner encima de la mesa todo lo posible por consolidar ese cambio, ese modelo. Porque lo de las políticas que están haciendo para utilizar o no utilizar a los parados ya las estamos viendo. El Partido Popular, decía uno, lleva gobernando 2 meses, pero es que parece que ya llevan años, joder. Es que ya es una sensación, es una pesadez, ¿no? Es un cansancio. Y en cambio aquí, en Castilla-La Mancha, llevan ya casi un año. Ni que decir, tiene que los datos del paro han aumentado. Tenía por aquí una gráfica, pero por ejemplo, con las medidas que nuestra presidenta de Dolores de Cospedal aquí en Guadalajara, yo no sé si se ve aquí en cámara, pero claro, desde que ella empezó a gobernar aquí hasta donde estamos ahora, ha aumentado el paro en más de 3.000 personas. Eso con las medidas que hacen. Habla en la provincia de Guadalajara. No, aquí en la provincia de Guadalajara, pero en todo Castilla-La Mancha tiene esa misma tendencia. Es decir, que las políticas que al final aplican, utilizan el paro para ganar, utilizan a los parados para cambiar. Eso yo creo que es lo que tenemos que combatir y eso es lo que más puede que nos esté costando. Explicarles a los ciudadanos que hay que combatir esta situación. Esto será lento, será un proceso, bueno, que nos costará, porque lo otro, lo concreto, lo que afecta a los trabajadores, eso lo están entendiendo y lo entienden muy bien. Y yo creo que van a ser ellos incluso los que lo divulguen. Tienen otro problema y es luchar contra el descrédito creciente que tiene la clase sindical y los sindicatos en los últimos años. Supongo que también sabe que está en la calle, luchar ¿no? Contra la intereconomía, que a veces es casi imposible, ¿no? Yo les dije alguna vez que ver intereconomía haciendo zapping puede ser hasta gracioso, pero engancharse a intereconomía es enfermizo seguro. No, pero no hablo solamente de los medios de la derecha más declarada, sino de una sensación que está en la calle. Hay un descrédito de la clase sindical, estará conmigo. Pero eso se consigue a fuerza de difamar. Es decir, yo creo que hay aquí un dato, yo también lo dije el otro día, me parece que el Partido Popular está alentando a su coro mediático, está alentando a muchos de sus dirigentes para traspasar lo que son las líneas de la convivencia democrática de las que nos hemos dotado. Yo creo que romper ese equilibrio resulta peligroso. Yo creo que hay que tener una organización social. Yo creo recordarle que nosotros estamos entre, como decía, no sé si entre el 6 y el 8, en uno están entre el 6 de la Constitución son los partidos políticos, nosotros estamos en el 7, reconocidos en la Constitución, en el 8 me parece que están, hablan del ejército, de las Fuerzas Armadas, cosas de estas. Pero bueno, es decir, que somos, me parece que no conduce a nada positivo el desacreditar más a los agentes sociales. Quedan 2 minutos de programa, Laura, te dejo terminar. Decía David Pinillo, es que esta huelga va a ser mucho más fuerte que la huelga de hace 2 años. ¿Cómo se siente detrás de la pancarta el aliento de los compañeros del Partido Socialista a los que ustedes hace 2 años también montaron una huelga general? Es decir, son los autores de la anterior reforma laboral y les tienen ustedes en el cogote. Los que abrieron el melón. Hombre, yo no sé si tanto en el cogote. Ahí estaban, desde luego. No sé si mira usted para atrás, pero les tienen. Yo creo que están asistiendo tienen todo su derecho del mundo, igual que yo he visto en manifestaciones aquí del 1 de mayo, dependiendo de quién gobernase o no gobernase, o he visto a dirigentes del Partido Popular, diputados, sí, asistir a manifestaciones. Le voy a recordar una. Hace 4 años, hace 4 años, fue cuando se inició la crisis de Abicu, para que la recordemos, digo por la parte de los equilibrios, ¿no?, donde se suben aquí al machito. Hubo una manifestación de los trabajadores de Abicu en Toledo y a su vuelta
a Guadalajara, estaban celebrando en el Partido Popular, no sé si una convención o algún congreso, que más o menos pilla por ahora, y fueron invitados incluso la presidenta del comité de empresa a hablar en la tribuna del Partido Popular. Le invitó el Partido Popular a hablar de esa situación con toda la comprensión del Partido Popular, diciendo que esa solución, que estaban ahí para solucionar y que cuando mandasen, ya llevan aquí un año mandando y los trabajadores de Abicu siguen sin cobrar y con dificultades. Ojalá cobren y ojalá Abicu se ponga en marcha y se generen puestos de trabajo y cobren lo que se les debe. Por lo tanto, estas situaciones de los partidos cuando están gobernando o están en el poder, de su comportamiento, me parece que en este caso Comisiones, que es independiente de esa parte y no dejamos de ser un sindicato sociopolítico, pero tenemos claro que bienvenidos sean todos aquellos que se sumen a pelear para que no se produzca este cambio social en España. Pues José María, muchísimas gracias por tu asistencia a este 19 horas. Álvaro, muchísimas gracias también por tu compañía. Y a ustedes ya lo saben, todos los días por la tarde a las 7 en punto, estamos aquí en 19 horas para analizar la jornada. También pueden encontrar la programación en www.canal19.tv. Nos vemos.